Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a IDEM por haberme invitado a realizar este conversatorio de un tema muy importante y un tema que es básicamente lo que estamos viendo y viviendo durante estos días, en las últimas semanas, con más fuerza. Se trata de la corrupción y también de cómo prevenirla. Así que yo en este conversatorio lo que voy a hacer es intentar eh, comentarles con términos muy sencillos qué es corrupción, en qué consiste el fenómeno de la corrupción y también cómo prevenirla, porque existe la forma de prevenir la corrupción. En términos sencillos, digo, para que pueda ser entendida no solamente por abogados, porque este concepto tenemos que difundirlo y se trata precisamente de hablarlo en términos sencillos para que luego ustedes a su vez puedan comentar en sus casas, con sus familias, con sus amigos, en sus círculos más cercanos, qué es la corrupción y qué opinan esos amigos, esa familia de la corrupción, y luego ustedes puedan darle la maravillosa noticia de que la corrupción se puede detectar y además se puede prevenir. Nada, voy a compartir ahora con ustedes mi pantalla para que puedan ver la presentación que traigo hoy día. Bueno, arranquemos con algunas preguntas que sonarán un poco existenciales, pero que son muy importantes que nos las hagamos a manera de, no tiene que ser en público, lo puede hacer cualquiera como un ejercicio mental, porque son preguntas incómodas, pero es gracias a las preguntas incómodas que podemos llegar a los puntos de dolor que queremos investigar, en este caso, a cómo nace la corrupción. La primera pregunta es muy directa y va a, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra corrupción? Lo primero, más allá de un significado, más allá de un concepto que puedas ensayar, se refiere a qué es lo que te viene en mente, o puede ser de repente una figura o una imagen que hayas visto en la tele o, o en las noticias últimamente, ¿no? Es un poco para figurarnos y contextualizarnos de qué estamos hablando. Luego te invito a que te preguntes que si crees que en la corrupción, en la organización en la que trabajas, en la que haces tus prácticas o también incluso en la organización en la que estudias, puede darse la corrupción. Es importante hacernos estas preguntas incómodas, como les decía, para abrir o estimular un poco nuestra mente para poder llegar realmente al meollo de la situación. ¿Crees que donde trabajas o donde practicas podría darse, no te estoy preguntando si se ha dado y tú lo has presenciado, sino crees que podría darse la corrupción? Y si estás estudiando todavía, ¿crees que en esa organización en la que estudias podría haber un acto corrupto? ¿Has escuchado de algo alguna vez? Bueno, ahí te lo dejo para que te lo preguntes y lo respondas de la manera más honesta posible. Y luego voy a, ¿cuáles son las consecuencias de la corrupción? Y eh, acá sí vale responder todo lo que se venga a la cabeza, ¿no? Y los voy a spoilear un poco, ¿no? La corrupción es, las consecuencias que trae la corrupción
definitivamente son malas. No hay forma de pensar o de creer que alguna de las consecuencias de la corrupción pueda ser buena. Entonces ahí sí me doy la licencia de spoilearles un poco la respuesta porque lo que vamos a hablar, de lo que vamos a hablar ahora es de un fenómeno muy nocivo que yo me lo figuro como si fuera un tumor cancerígeno que tenemos que extirpar de la sociedad y de la economía para tener una vida mejor. Y la pregunta del millón es si crees que tiene solución la corrupción. Eso creo que ya te lo adelanté un poco, pero sí, no todo es noche. También hay luz al final del túnel y se las voy a ir contando más adelante. Aquí les traigo un mapa de calor. Este mapa de calor no lo he hecho yo, evidentemente, la fuente es Transparencia Internacional, institución dedicada a la lucha contra la corrupción desde hace muchísimos años. Los invito a visitar la página, tienen material muy interesante y muy sencillo de entender acerca de la corrupción. Y lo que vamos a ver en este mapa de calor es, vamos a ver zonas geográficas o países de color amarillo, otros pasan a ser color naranja, otros rojo y otros ya están en rojo intenso o color guinda, como le digo yo. Bueno, los más amarillos son los que están más alejados, menos expuestos de la corrupción. Y mientras más se intensifique el color y llegamos a rojo, rojo oscuro, son los países con mayor índice de corrupción. Así que ahí tienen la foto del 2021, que es el último diagnóstico que hizo Transparencia Internacional. Y la conclusión principal del informe de Transparencia Internacional fue que los niveles de corrupción se han estancado. Cuando dice estancado se refiere a que se han instalado, no es que están dejando de crecer, la corrupción sigue creciendo día a día, pero que están realmente instalados en los países que ustedes pueden ver entre rojo y color guinda, ¿no? ¿Qué nos trae esto? Transparencia Internacional detecta dos principales problemas: abuso de derechos humanos y crisis democrática, crisis de la democracia. Países con democracia en peligro, con instituciones en peligro y definitivamente con poblaciones cuyos derechos fundamentales son abusados y vulnerados día a día. El siguiente slide les traigo ya para contextualizar bien en qué está Perú. Nosotros estamos en el puesto 34, perdón, 36, puesto 36. Mientras más puntaje es que estamos menos expuestos a la corrupción, mientras menos puntaje es más expuestos a la corrupción. Entonces nosotros estamos en el puesto 36 y fíjense, empatamos con Panamá, con Ecuador, estamos solo 2 peldaños más abajo de Brasil, que lamentablemente hay casos tristemente célebres en Brasil y hay una reputación a nivel país, una historia de corrupción muy fuerte y nosotros estamos solamente 2 peldaños más abajo. Y si nos comparamos, superamos a, bueno, sí, superamos a Venezuela, pero imagínense, no es una comparación muy feliz que digamos, ¿no? El puntaje más bajo es el de Venezuela. En conclusión, estamos críticos. Hemos estado bajando incluso de puntaje en los últimos tiempos. Este creo que es un punto de quiebre, creo que el país, que todos estamos viviendo una encrucijada, ¿no? Una encrucijada en la que estamos en un contexto en el que tenemos que tomar
uno de dos caminos: o seguimos vendados y pensando que la corrupción se soluciona naturalmente, como cualquier otro tema en el mercado, o nos compramos como ciudadanos el problema de la corrupción y hacemos todo lo posible para evitarla y para fomentar una cultura de integridad. Me voy por el segundo camino y ahora les cuento cómo hacerlo. Ahora vamos a ver qué es la corrupción finalmente, en términos muy sencillos. La corrupción es el mal uso del poder, ojo, poder público o privado. Antes se entendía corrupción solamente como posible en el sector público, ¿no? Bueno, yo coimeo a un funcionario, o el funcionario me pide una coima, o lamentablemente cosas del día a día, ¿no? Me paró la poli, me pidió un regalito, un incentivo. Hay tantas formas en las que se llama al soborno, ¿no? Y pensábamos que siempre la corrupción se daba de cara al sector público. Hace unos cuantos años, no muchos, se tipificó como delito en el Código Penal, obviamente, la corrupción entre privados. Así que cuando hablamos de corrupción en adelante, nos vamos a referir a corrupción pública y también a corrupción entre privados. Entonces, sigamos. Es para obtener un beneficio indebido, quiere decir que es un beneficio que, si todo fuera conforme a ley, no recibiríamos. Directo o indirecto, porque ese beneficio puede ir para mí, puede ser como en esta imagen, ¿no? Se está sobornando a un funcionario, dentro del sobre probablemente hay fajos de billetes, ¿no? Lo más seguro, y ese beneficio es directo para ese funcionario que está incumpliendo sus deberes como tal y recibiendo esa coima. Pero también puede ser un beneficio indirecto. Pensemos, por ejemplo, qué pasa si ese funcionario de la imagen no hubiera pedido dinero, sino hubiera pedido un puesto de trabajo para su hija o su hijo que se acaba de graduar de abogado, y sería muy favorable para su currículum que fuera parte de algún equipo legal o de una gerencia legal, o incluso ser gerente legal de una de las empresas que pretende sobornar a este funcionario. En ese caso, el beneficio no va directamente al funcionario, sino a alguien de su entorno más cercano, concretamente de su entorno familiar, ¿no? Y lo mismo puede suceder, mira, no necesito que no me des plata a mí, pero lo único que te pido es que, mira, mi mejor amigo está sin trabajo, ¿no? Si puedes darle un encarguito para que pueda ganarse algo de dinero, etcétera. Entonces, ese es el típico caso de beneficio indirecto, ¿no? Y definitivamente, como les comentaba antes, la corrupción se da vulnerando principios, deberes éticos, normas, y sobre todo, lo más triste, que se da pisoteando derechos fundamentales. Porque cuando estamos frente a una licitación, un concurso público para adjudicar la construcción de un colegio, y somos coimeados por el funcionario, los funcionarios a cargo son coimeados o sobornados por una empresa constructora a la cual le adjudican ese contrato de construcción de un colegio. No está garantizando el Estado que sea la mejor opción, esa constructora sea la mejor opción técnicamente y económicamente para la construcción de ese colegio. Entonces, mañana más tarde, si ese colegio se cae, si ese colegio se derrumba y con alumnos dentro, o tal vez no, ojalá, son derechos que fueron vulnerados,
fue un daño que tuvo como raíz la corrupción. Entonces, pensemos en eso a la hora de figurarnos la corrupción como violentadora de derechos fundamentales o de integridad en general. Ahora les voy a comentar qué delitos están comprendidos cuando hablo de delitos de corrupción. Hay un par de delitos más que vamos a hablar de inmediato acerca de estos delitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo, pero quiero decirles que para que no sea tan largo el nombre, en adelante me voy a referir a delitos de corrupción y por favor entiendan que se refiere conjuntamente no solamente a corrupción, sino también me refiero al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para no repetir y que sea un poco cansado el término. Dentro de corrupción tenemos el cohecho en todas sus modalidades, activa, pasiva, nacional, internacional, así que puedan imaginarse ahí todo el espectro de sobornos que hay. La colusión, que es cuando se coluden para defraudar al Estado, ¿no? Precisamente en el marco de un concurso público, por ejemplo. El tráfico de influencias, cuando que quiere decir que hay un soborno, hay un pago, una prestación a cambio de una sentencia que favorezca a alguna empresa o algún privado, por ejemplo. Y está la corrupción entre privados, que la vamos a conversar más adelante, y que nada, sigue la misma línea que la corrupción cuando hablamos en el sector público, de la que hablamos cuando conversamos de sector público, así que la vamos a ver más adelante. También está el lavado de activos y también el financiamiento del terrorismo. ¿Por qué? Porque son delitos que naturalmente se derivan uno del otro, ¿ok? Cuando cometes corrupción, la persona que recibe ese soborno o la persona que recibe ese beneficio, ¿no? A cambio de un soborno, obviamente obtiene dinero o obtiene activos o bienes que luego deberá ingresar, que son mal habidos para empezar, ¿no? Lo que se conoce como dinero mal habido, ¿no? Entonces, que luego deberán ingresar al mercado. Y para poder ingresarlo al mercado necesitan lavarlo. Entonces ahí se ve la consecuencia natural entre corrupción y lavado de activos. La corrupción es la puerta para obtener un dinero sucio, un dinero ilícito, un dinero cuya raíz es un delito. Entonces, para yo poder ingresar ese dinero o activos al mercado, necesito lavarlo. Consecuencia natural de la corrupción, lavado de activos. Y también el financiamiento del terrorismo, porque así como lavo activos, también puedo destinarlo a financiar organizaciones con propósitos terroristas. Les he traído algunos ejemplos de corrupción pública, en realidad de cada uno de los delitos, rápidamente, porque estoy segura que han escuchado de estos ejemplos. El ejemplo típico y lamentablemente el pan nuestro de cada día es los pagos para evitar que me pongan una multa, generalmente, ¿no? Vehicular en este tráfico terrible que tenemos en Lima o en las carreteras también, en las vías. Lamentablemente se da mucho el soborno a cambio de que no me pongan una multa. Un pago también puede ser para no pagar un impuesto. También tenemos, ya hablando de temas más grandes, un pago para obtener la adjudicación de un contrato con el Estado. Pensemos un contrato grande, como por ejemplo que me adjudiquen lo que yo les decía, la construcción de un colegio, la construcción de un hospital,
la implementación de todo el instrumental del hospital, por ejemplo. Ahora que todo es digital, una empresa que sea contratada para digitalizar los servicios de algún tipo de gobierno, ya sea local, regional, gobierno central, pensemos en eso. También es un ejemplo clásico el pago para influir en la decisión de un funcionario público cuando me otorga un permiso o una licencia. Digamos que no cumplo los requisitos como empresa para que me den un permiso o una licencia de funcionamiento, pero de repente a cambio de un incentivo, que no es otra cosa que un soborno, logro obtener ese permiso o esa licencia o esa autorización. Nuevamente pasémonos a las grandes ligas. Tenemos el ejemplo de pagar para obtener una legislación preferencial. Acá ya estamos hablando de normas con nombre propio, ¿no? Normas que cuando salen favorecen a un tipo de organización que podríamos decir claramente que tienen nombre y apellido, desfavoreciendo, ¿no?, a otras organizaciones que compiten de la manera más leal en el mercado, pero que se van a ver perjudicadas a cambio de una norma con nombre y apellido. Tenemos el ejemplo también de obtener una zonificación favorable. Para obtener una zonificación favorable yo hago un pago, digamos que estoy en una zona donde no puedo construir una fábrica o una planta, pero ya sabemos cómo es la dinámica, y la organización paga, la empresa paga para que me den mi zonificación favorable. Y acá viene un ejemplo que a mí me encanta explicar. Es cuando contrato, y que muchas veces, ¿por qué me encanta explicar? Porque muchas veces pasa en las narices de las empresas o de las organizaciones, y algunas sí les diré que buena fe no tienen cuando cometen esta práctica, pero hay otras que lo hacen por absoluto desconocimiento. Y te das cuenta al conversar con ellas que no tienen mapeado que esto no se puede hacer. Es cuando contratas a un exfuncionario en la práctica privada, o sea, una empresa contrata a un exfuncionario durante ese periodo en que existe una prohibición de prestar servicios al sector privado. Entonces, hay una prohibición, y esto ya lo revisarán, tendrán la oportunidad cuando revisen la norma sobre impedimentos para contratación de funcionarios públicos, de 1 año. Ese plazo es de 1 año, ¿no? Entonces, dependiendo del sector en el que trabajó el funcionario, por ejemplo, si trabajó en el sector de energía y minas, por 1 año no podrá trabajar en una empresa minera, por ejemplo, ¿no? O en una empresa de energía. Pero pasa eso mucho, pasa que contratan durante el año, de repente no lo contratan para que sea parte del personal de la empresa, pero sí lo contratan como asesor externo, como consultor, etc. Y es ahí donde se da el fenómeno de la puerta giratoria. ¿Qué es la puerta giratoria? Ustedes se acordarán, o les pido que se acuerden de esas películas un tanto antiguas, en las que para entrar a un edificio, ya sea banco, hotel, entras por una puerta que va girando, y mientras una persona entra, alguien que está dentro de la edificación sale. Entonces entra y sale. A eso se refiere la puerta giratoria. El funcionario público o el exfuncionario público no puede estar pasando del sector público al privado y del privado al público, porque es ahí donde se da el tráfico de intereses y se presta a conocer, a hacer el puente entre funcionarios y sector privado, y hay una gran exposición a la corrupción. Acá les traigo ejemplos de corrupción privada. Y es importante que los que ya están trabajando o practicando en algún tipo de organización,
o los que están estudiando cuando toquen en alguna clase el tema de corrupción, sería genial si pueden aportar sobre la corrupción entre privados. Si se dan cuenta que la persona que está liderando la conversación no mapea el tema, no tiene mapeado el tema de corrupción entre privados, introduzcanlos, yo los animo a introducirlo. Mientras más hablemos del tema, más personas conocerán sobre este delito. Les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, recibir pagos, regalos, alimentos, entretenimientos, cualquier otro tipo de beneficio de proveedores, a cambio de la adjudicación de una buena pro. Y acá les pongo un ejemplo. Digamos que yo soy gerente de compras de una compañía y yo soy la voz cantante para decidir a quién contrato de proveedor, de mantenimiento de vehículos. Digamos que la compañía en la que trabajo tiene una gran flota de vehículos que necesitan recibir mantenimiento periódicamente. Entonces, llega a mí el proveedor, uno de los postores a ese concurso, y me ofrece ya sea directamente dinero o un viaje con mi familia de vacaciones o alguna beca de estudios fuera del país por un tiempo determinado, pero que en verdad va a ser un viaje soñado, ¿no? O sea, puede ir desde lo más pequeño hasta lo más grande y lo más complejo. Pero la idea es que no reciban ningún tipo de prestación, ni para ustedes, ni para sus familiares, de proveedores, porque luego, cuando ustedes reciben el regalo, inmediatamente van a quedar comprometidos o en deuda. Eso es lo que busca el proveedor, que ustedes queden comprometidos o en deuda con ellos. Y cuando se acerque el momento de adjudicar la buena pro del concurso, lo hagan. Entonces, evitarlo es la solución. Ya luego hablaremos de cómo hacerlo. Contratar como proveedores, esto es otro ejemplo, contratar como proveedores a empresas de trabajadores o a empresas que pertenecen a amigos de los trabajadores. He visto casos de que hay empresas que contratan como proveedor a la empresa de un trabajador. Imagínense ustedes el conflicto de interés que puede haber ahí. ¿Realmente existe espacio para que la empresa pueda haber decidido de manera honesta y consciente que ese proveedor al que va a contratar es la mejor opción en términos técnicos y en términos económicos para la empresa? O sea, si contrato en mi empresa, contrato como proveedor a la empresa de mi hermano o contrato como proveedor a la de algún trabajador, ¿no? Entonces, hay mucha exposición a que haya corrupción entre privados. A ver, otro ejemplo relativo a regalos. Bueno, que reciba regalos u otro tipo de beneficios o prestaciones, ya saben ustedes, directos o indirectos, a cambio por parte de clientes. ¿Y por qué un cliente me haría un regalo? Bueno, porque espera que yo le dé un tratamiento diferente, un mejor tratamiento que a los demás clientes. Y esos demás clientes posiblemente sean organizaciones o empresas que son sus competidores. Entonces, en buena cuenta lo que está ocurriendo en este ejemplo es que me está sobornando ese cliente para recibir una ventaja que lo va a diferenciar y lo va a poner en una mejor posición frente a sus competidores. Atentos, atentos a eso. ¿Por qué les digo atentos a eso? Porque durante mucho tiempo los regalos, las prestaciones, los detalles, formaban parte de la práctica de las organizaciones, ¿no?
Y acá ustedes me dirán, bueno, Caro, pero ¿qué hago con los regalos de, porque me lo dicen todos, ¿ah? Me preguntan todos eso, entonces, eh, ¿qué hago con los regalos de Navidad o de 28 de julio? Porque cuando llega Navidad, Año Nuevo, 28 de julio, el aniversario de la empresa, etcétera, recibimos canastas y canastas con, ya sea con bebidas alcohólicas, ¿no? O con, pero de alta gama, obviamente, ¿no? Y con conservas o dulces súper sofisticados, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, reciben cosas de cuyo valor económico es alto, ¿no? Entonces, ahí tienen dos alternativas. Una es devolver la canasta tal cual al proveedor, diciendo que debido a sus políticas internas contra la corrupción, no reciben regalos. Y otra opción es ya más práctica, más del día a día, es que a la interna de la empresa hagan un sorteo para ver quién se lleva esa canasta. ¿Por qué? Porque esa canasta es un regalo, pero con nombre propio. Va a traer una tarjeta y va a estar destinada, por ejemplo, al gerente de ventas o al gerente de compras. Entonces, si se dan cuenta, va con un nombre propio ese regalo. Si lo sorteamos, lo que hacemos es esparcir destrozar el riesgo, dividirlo en 1000 pedazos. Ya no va a ir directamente a la persona a la que yo quería corromper, sino el riesgo se va a difuminar y ya no va a haber alguien concreto que tenga que responder o sentirse en deuda frente al que pretende corromper. Ese es un tip que les dejo para cuando tengan oportunidad de aplicarlo. Ahora, también me hacen preguntas, a ver, Caro, si recibo de regalo una agenda o un exfoliador o un lapicero que no sea caro, sino sea simplemente de merchandising, se puede aceptar. Eso sí se puede aceptar y no pasa nada. Pero estoy hablando ya de regalos muy caros, ¿no? De regalos que ustedes se van a dar cuenta que son, que ya van más allá de la buena fe, de recibir una agenda, un exfoliador o un calendario, ¿no? Por fin de año. Otro ejemplo, el último que le traigo, es cuando se contrata a amigos para puestos o familiares para determinados puestos o cargos, pese a que ese amigo o familiar no cuenta con el perfil ni con las cualidades necesarias. Ahí se le está haciendo un favor, no es un favor, pero se le llama favor a la persona, pero en realidad lo que está pasando es que estoy perjudicando a otras personas que sí cumplen con ese perfil y les estoy negando el chance de entrar a trabajar en la empresa. Por un lado pasa eso. Y bueno, por el otro lado, estoy poniendo en riesgo a mi empresa y a su actividad económica, porque, ojo, está entrando a trabajar en determinado cargo una persona que no está bien calificada. Entonces eso significa una serie de riesgos y una serie de potenciales perjuicios para la compañía. Acá les traigo algunos ejemplos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Bueno, lavado de activos pasa cuando recibo dinero de mis clientes, me pagan, ¿no? Nos pagan los clientes y la empresa recibe esos pagos muda y ciega. Es decir, recibe los pagos porque eran los pactados en las órdenes de servicio, en las órdenes de compra, pero no es lo suficientemente diligente como para indagar de dónde saca los fondos el cliente para pagarme. Estos fondos podrían provenir de actividades ilícitas y estarían utilizando a mi empresa para lavarlos. Entonces, ojo, siempre
las empresas tienen la obligación de agotar su máxima diligencia investigando de dónde vienen los fondos con los que nos pagan nuestros clientes, por ejemplo. Lo mismo pasa cuando recibimos fondos de socios comerciales. Digamos que hacemos una asociación en participación o conformamos un consorcio para realizar un proyecto juntos o desarrollar una línea de negocios junto con otra empresa, ¿no? Y de pronto recibimos una inyección de capital para sacar ese proyecto adelante de nuestro socio comercial, de nuestro socio estratégico, simplemente la recibimos sin chistar, como si nos hubiéramos sacado la lotería, qué bien que está ahí, y ahí agoto yo mi razonamiento, ¿no? Se queda en que recibí el dinero, ahora voy a poder hacer el proyecto, pero no, tenemos que investigar, preguntar, hacer que nos firmen una declaración jurada de que esos fondos provienen de actividades lícitas y no ilícitas, ¿no? Pensemos en eso, todo lo que tenga que ver con recepción de fondos tiene que ver con lavado de activos. Antes de recibir fondos debo hacer un due diligence o una debida diligencia de mis clientes. Y bueno, ahora vamos con el financiamiento del terrorismo. Ustedes dirán, pero ¿cómo es esto, el financiamiento del terrorismo? O sea, ¿a quién se le ocurriría? No tiene que ser con conocimiento de causa. Las empresas, precisamente por no agotar su debida diligencia, lo que hacen es, por ejemplo, generalmente esto se aplica para empresas, para industrias extractivas, ¿no? Que tienen mucho relacionamiento con comunidades, con agentes de interés de la zona, de sus operaciones, ¿no? Entonces, como parte del apoyo social, de sus programas de apoyo social, financian a comunidades o asociaciones sin investigarlas, sin ver para qué van a ser utilizados esos recursos. ¿Y qué sucede acá? Sucede que de repente podría ser el caso que esas asociaciones, ONGs, tengan algún tipo de vinculación con asociaciones terroristas o grupos terroristas, o podría ser que no, y que más bien puedan ser estafadas o puedan ser de alguna manera timadas por organizaciones que sí son terroristas. Entonces, a eso tiene que estar muy atenta la empresa. Si yo, como parte de mi responsabilidad social, como parte de mi relacionamiento comunitario, voy a hacer un desembolso, oye, seguir el trazo de ese desembolso hasta convencerme que terminó en algo provechoso para esa comunidad. Construir una posta, construir una comisaría, por ejemplo, pero no sabe Dios dónde, de repente en manos de organizaciones terroristas. En coyunturas graves se presentó mucho este riesgo de financiamiento de terrorismo. Cuando recién hubo la pandemia, muchas empresas abrieron sus cajas de emergencia y desembolsaron una serie de recursos, por ejemplo, para compra de todo lo que significaba mascarillas, alcohol, etcétera, para poder, o balones de oxígeno también, para hacer llegarle a las comunidades que rodean sus operaciones, etcétera. Pero debido a la premura, debido a la urgencia, fue todo muy veloz y no hubo chance de hacer due diligence o debida diligencia, investigación, como queramos llamarlo, de para qué se iba a destinar ese dinero, habiendo el riesgo de que pueda terminar finalmente en manos de organizaciones terroristas. Así que ya saben, ahora que les he comentado esto, ya saben cómo pueden estar atentos a estos supuestos.
Pero bueno, como les decía al principio, no todo es noche. También hay luz al final del túnel y acá les traigo el mensaje de cómo prevenir la corrupción. Por supuesto que se puede prevenir la corrupción. Por supuesto que podemos mejorar el puesto en el que estamos en el índice de corrupción de Transparencia Internacional. Pero para eso es importante que cada uno de nosotros, desde donde estemos, desde nuestras organizaciones, desde nuestros empleos, desde nuestras empresas, seamos conscientes de esto que les acabo de decir. Uno, que la corrupción existe, y dos, que la corrupción puede ser prevenida, puede ser combatida. ¿Cómo? Bueno, les cuento que existe una materia que se llama Compliance Anticorrupción. Se refiere a cumplimiento de normas, pero es un concepto mucho más amplio que cumplimiento de normas. Se refiere a cumplimiento de deberes éticos, deberes de integridad, estándares de integridad, ¿no? Tanto nacionales como internacionales, buenas prácticas económicas o buenas prácticas empresariales, que están todas alineadas a prevenir actos de corrupción. Entonces, cuando hablamos de compliance anticorrupción, estamos hablando de una materia que nos va a ayudar a prevenir la corrupción mediante el cumplimiento de normas, reglas, lineamientos, todos orientados a garantizar que las actividades de una empresa o de una organización en general sean desarrolladas de manera íntegra y libre de corrupción. La creación y la implementación de estos sistemas de prevención de corrupción implica una serie de elementos que los vamos a explicar de manera muy fácil y muy sencilla a continuación. A ver, antes que nada, contextualicémonos. Hace algunos años, no tantos, se creó la ley 3424. Esta ley es llamada Ley de Responsabilidad Administrativa de Personas Jurídicas. Y decía por primera vez en la historia que una persona jurídica, es decir, sea una empresa, una asociación, una fundación, una ONG, cualquier tipo de persona jurídica, podía ser sancionada penalmente. Ahora, dicho esto, ustedes me dirán cómo es que se llama responsabilidad administrativa de personas jurídicas. Bueno, ahí yo creo que lo que pasó fue que a los legisladores les tembló la mano de poner el nombre penal, porque en realidad de lo que se trata es de una ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. Entonces, como se imaginarán, una persona jurídica no puede ser esposada y llevada a la cárcel. Así que las sanciones penales para una persona jurídica son de naturaleza diferente, como por ejemplo puede ser la imposición de una multa bastante alta, puede ser la clausura de actividades, clausura de un local, o incluso en el peor de los casos, en el que una empresa haya sido constituida con el único propósito de corromper, de ejercer corrupción, puede ser incluso disuelta, ¿no? Entonces, esta ley lo que decía es, tranquilas empresas, ustedes pueden ser sancionadas penalmente con lo que ya les comenté, pero pueden ser eximidas de la responsabilidad penal, pueden ser sacadas, para decirlo en términos súper fáciles, pueden ser separadas de un proceso o de una denuncia penal si acreditan que han implementado un sistema de prevención de corrupción idóneo a la naturaleza de la empresa o la organización en general, de acuerdo, atendiendo sus características particulares, a los riesgos propios de sus actividades económicas, a los riesgos propios de su negocio. No es un sistema así que yo pueda hacer copy-paste de otra empresa que me prestó el archivo y decir, ya tengo un sistema yo también. No, tiene que ser un sistema de prevención aterrizado, porque los riesgos propios de una minera
no van a ser iguales a los riesgos propios de una casa de cambios. Entonces, si se dan cuenta, la norma te da chance de quedar separada de una denuncia o de un proceso penal por eventuales presuntos casos de corrupción, delitos relacionados, siempre y cuando demuestres que implementaste de manera idónea ese sistema de prevención. Entonces, las empresas son libres de adoptar sistemas de prevención o no, de implementarlos o no en sus organizaciones. Pero yo les digo algo, es tremendamente recomendable que sí los implementen y que sí echen a andar los sistemas de prevención en sus organizaciones, sin importar el tamaño de sus organizaciones. Por más pequeña y puntual que sea su actividad, yo recomiendo que haya un sistema de prevención. Y más adelante vamos a ver que no es tan difícil como parece o como lo pintan crear un sistema de prevención. Entonces, las organizaciones que sí apuestan por tener un sistema de prevención implementan finalmente una cultura de integridad, una cultura de ética, una cultura de cumplimiento, y también podemos llamar a esta cultura tolerancia cero frente a la corrupción. No admiten que ninguno de sus gerentes, directivos, accionistas o trabajadores cometan corrupción. Entonces, les voy a contar sobre los 5 elementos mínimos que debe tener un sistema de prevención de corrupción. Primero que nada, acá les explico lo primerísimo que tenemos que hacer al implementar un sistema. Identificar los riesgos de corrupción, de lavado de activos y de financiamiento de terrorismo propio de las actividades económicas que realiza nuestra organización. Propios. Algunas empresas estarán más expuestas a la corrupción que otras. Hay empresas que interactúan más con el Estado. Lógicamente, esas empresas registran más riesgo de corrupción pública. Hay otras empresas que para ejercer sus actividades casi no interactúan o no interactúan con el Estado y tendrán un nivel de exposición de riesgo de corrupción menor. Entonces, lo importante es que de manera muy, muy, muy honesta determinen cuáles son esos riesgos de actos de corrupción a los que su empresa esté expuesta. Luego de hacer esto, lo harán, ¿no? Y podrán concluir si se trata de un riesgo bajo, de un riesgo mediano, de un riesgo alto, y podrán determinar cuáles son los controles idóneos para mitigar esos riesgos, ¿no? Cuando digo controles, por ejemplo, una cláusula anticorrupción. Tengo contratos con proveedores y tengo el riesgo de que estos proveedores incurran en una corrupción. Entonces, pacto en mis contratos o mis órdenes de servicio o mis órdenes de compra una cláusula anticorrupción donde el proveedor declara que se obliga a no cometer ningún tipo de acto de corrupción, etcétera, y que de ser el caso, se resolverá el contrato, y de ser el caso, me pagará una indemnización, etcétera. Al menos habremos hecho todo lo que esté en nuestras manos para dejar sentado de que está prohibida la corrupción en nuestra organización. El segundo elemento es tener un encargado o encargada de prevención. El encargado o la encargada de prevención en la corrupción, de prevención de corrupción en la organización, va a ser como un policía de prevención. Tiene que estar atento a cualquier acto de comisión de corrupción o también potencial acto de corrupción. No necesariamente tiene que ser real, puede ser potencial. Tiene que estar atento a ver cuáles son los puntos débiles de ese sistema y cómo reforzarlos,
¿no? ¿Cómo se le conoce? Bueno, dependiendo de la empresa se le puede conocer como encargado de prevención, se le puede conocer como oficial de cumplimiento, se le puede conocer como delegado de prevención. El nombre, francamente, no interesa. El tercer elemento es el canal de denuncias. El canal de denuncias es la vía mediante la cual yo, trabajador de una organización, voy a reportar que he podido presenciar, ser testigo de un acto de corrupción o que sospecho que alguien está cometiendo alguna práctica o algún acto que podría ser corrupción. Entonces, este canal de denuncias puede ser físico, puede ser virtual, o puede ser en línea, pero, ojo, dos elementos a tener en cuenta. Ese canal de corrupción debe permitirle al denunciante mantener el anonimato si así lo prefiere. Habrá gente que ve que sus jefes cometen actos de corrupción y obviamente se sentirán amedrentados o se sentirán con miedo, naturalmente, de reportar ese acto. Entonces, es importante que el canal de denuncias le garantice al denunciante mantener el anonimato. Y en lo segundo, importante que mantengan le garanticen al denunciante que no va a haber represalias en su contra por denunciar algún acto o sospecha de corrupción. Es muy importante que se mantengan estos dos preceptos en un canal de denuncias. Por más sencillo que este sea, ya sea un buzón o una caja de madera donde se depositan papelitos con la denuncia, bueno, pues que se garantice de esa manera, sí, muy básica, pero que se garantice el anonimato y cero represalias para los denunciantes, porque de otra forma nadie participará ni nadie usará el canal de denuncias. El cuarto elemento, uno de mis favoritos, es el difusión y capacitación periódicas. Si tenemos un sistema de prevención no nos va a servir absolutamente de nada si no difundimos que lo tenemos, y no va a servir de nada si no capacitamos a nuestro personal y a nuestros directivos acerca de cómo prevenir la corrupción. Así que debe haber difusión, ya sea mediante página web, correos a trabajadores, afiches en la oficina, de que existe un sistema de prevención. Y debe haber capacitaciones que sean dictadas de manera fácil, comprensiva, de fácil comprensión por parte de todos, que no sea privilegio único de los abogados hablar de corrupción. Todos podemos hablar de corrupción y lo más importante, todos tenemos que saber cómo prevenirla, así que difundamos en términos sencillos, en términos amigables para cualquiera. Y el último elemento es el de evaluación y monitoreo y mejora continuos. Es importante que sepan que el sistema de prevención, como todo en la vida, no puede ser perfecto. Siempre puede haber un punto de mejora. Siempre, gracias a estos monitoreos continuos, a estas evaluaciones continuas, se encontrarán aspectos que puedan ser mejorados. Y eso es importante. Muchas empresas me consultan y me dicen, oye, pero mi sistema de prevención ha encontrado este punto débil, y si me cae la autoridad y se da cuenta, bueno, no, tienes un punto débil y lo solucionamos, lo mejoramos, es una oportunidad de mejora y estarás cumpliendo con la ley que te dice que tienes que mejorar continuamente tu sistema de prevención. Acá les traigo tres elementos que no los dice no los pone la ley ni el reglamento de la ley 3424 como elementos de prevención propiamente, pero que sí están relacionados para que exista y pueda funcionar un sistema de prevención.
Uno es el compromiso de la alta esfera de la compañía, sea como se llame el órgano, sea junta general, sea directivo, directorio o consejo directivo, debe haber un compromiso del órgano más alto de justamente implementar estas políticas anticorrupción. Y también la organización, por otro lado, tendrá que aplicar controles que se encarguen de mantener estrictos estándares de integridad y ética en la organización, ya sea políticas, procedimientos, manuales de cómo investigar a mis proveedores, a mis trabajadores antes de contratarlos, a mis clientes antes de recibir sus pagos. Recuerden eso. Todos estos mecanismos, ya sea que vaya desde un código de ética hasta una política de regalos o de donaciones, todo este universo se llama controles anticorrupción. Y como último elemento, la realización del due diligence de proveedores, clientes y otros agentes con los que tenga que ver su organización. Ojo, la realización de due diligence se refiere a investigación. Investigación o también es conocido como debida diligencia, ¿no? Para ver con quiénes estamos contratando. Y lo ideal es que se haga antes de la contratación. Acá les traigo el caso Odebrecht para que ustedes un poco se dimensionen cuáles son las consecuencias de la corrupción, cuánto daño puede hacer. El caso de corrupción, de hecho, más grande en Latinoamérica, tristemente célebre, Perú involucrado definitivamente, fue el caso Odebrecht. Entonces, acá hay una serie de historia de cómo se creó por este señor que vemos acá, que es Norberto Odebrecht, el abuelo de Marcelo Odebrecht, que crea en 1944 la empresa va creciendo muy rápidamente, se instala en Chile y Perú para realizar una serie de obras, al poco tiempo se convirtió en una de las empresas con proyectos en todo el mundo, en todos los continentes, y en una empresa que todo el mundo quería seguir y con la que todo el mundo quería contratar, ¿no? En el 2008 empieza a ser dirigida por el nieto de este señor, Marcelo Odebrecht, y crece aún más, empieza a crecer exponencialmente. Y este crecimiento exponencial cobra explicación en el 2015, cuando se destapa la red de corrupción. Básicamente, para hacerles el cuento corto, lo que hacía Odebrecht era sobornar a políticos para asegurarse unos contratos millonarios con Petrobras, que era la empresa estatal de petróleo en Brasil, y con otras empresas estatales. Había varias modalidades de sobornos que eran entregados directamente, millones de dólares entregados directamente en maletines, cual película sobre corrupción. Otros eran a través de donaciones a partidos políticos, y a cambio recibían adjudicación, siempre eran los adjudicados para realizar una obra para el Estado, ¿no? Les sacaban obviamente leyes y normas favorables con nombre propio, ¿no? Y llegaron a crear un departamento que se llamaba Sector de Relaciones Estratégicas, que se dedicaba única y exclusivamente a gestionar sobornos, para que vean hasta dónde pueden llegar los tentáculos de la corrupción. Y acá les traigo, se llamó La Confesión del Fin del Mundo, la interpelación que le hacen ya en pleno proceso a Marcelo Odebrecht. ¿Por qué del fin del mundo? Porque hubo literalmente gente que delató que pertenecía a diferentes regiones del mundo, están por todos los continentes, y obviamente Perú no fue la excepción. Entonces, en términos de número, les quiero decir que la corrupción solamente en Brasil
implicó o ensució las manos de 3 presidentes, 8 ministros y 1/3 de senadores. Como multa recibió $3.500.000, que no es nada a comparación de lo que se sabe hasta ahora que obtuvo como ganancias. Pero la peor sanción para Odebrecht definitivamente tiene que ver con su reputación institucional, su reputación corporativa, ¿no? Se fue por los suelos. Entonces, reconstruir eso es una tarea difícil. Acá les dejo un gráfico donde pueden ver cómo en Perú absolutamente a todos los presidentes y candidata, ¿no? Los coimió. Es increíble de lo que se sabe hasta el momento, ¿no? Porque se seguirá destapando cosas, se seguirán destapando en el caso Odebrecht. Y bueno, finalmente les traigo este caso, que es el típico caso, lo voy a narrar súper fácil para avanzar, porque podría pasarme horas hablando de corrupción, pero ya hay que ir cerrando. Es el típico proveedor que contacta al gerente de compras y le ofrece, lo invita a almorzar en uno de los restaurantes más de moda en Lima, lo contactan no a través de su correo ni teléfono institucional, sino a través de redes sociales, quedan para un almuerzo, le habla de que sería muy importante para él darle servicios a su empresa, que lo podría de repente considerar en la próxima adjudicación de un contrato, y a cambio pues le ofrece un carro o de repente un viaje con la familia Disney o un regalo costoso. Y recordemos que los beneficiados no necesariamente son los que receptores de la corrupción, sino también puede ser su familia, sus amigos, su círculo más cercano, ¿no? Y les dejo una reflexión, que ya la hemos tocado antes, pero reflexionen ustedes también y compártanlo con quien se sientan cómodos. ¿Y si solamente acepto el regalo? Me voy de vacaciones, regreso de Disney y a la hora de hacer el concurso aquí no pasó nada. ¿Sería suficiente? ¿El proveedor se quedaría tranquilo con una reacción como esa? Simplemente para que lo tengan en cuenta. Y bueno, finalmente les traigo las consecuencias legales de cometer delitos de corrupción. Más allá de por favor, esto tengan en cuenta, son consecuencias, pero estamos hablando a nivel organización, más allá de lo penal, ¿no? Para trabajadores, más allá de lo penal para trabajadores. Sanciones disciplinarias internas de todas maneras. Posiblemente sea una infracción grave, porque así lo están tipificando las organizaciones. Le pueden resolver el contrato laboral, ¿no? Terminárselo. La empresa tiene todo el derecho de evaluar si se interpone una acción legal en contra de ese trabajador, y finalmente, si se le abre una denuncia y un proceso penal, podría terminar en prisión. Para terceros que hayan cometido algún acto de corrupción, bueno, proveedores, por ejemplo, resolución de contrato, igual la empresa se puede determinar libremente si inicia una acción legal contra estos terceros, y obviamente su reputación como empresas proveedoras se va a ir por los suelos, ¿no? Esto respecto a trabajadores y a terceros. Ahora, para la organización, ¿cuáles son las consecuencias penales para la organización previstas por la ley 3424? Lo que yo les decía hace un momento, no es posible llevar a la cárcel a una organización, a una persona jurídica. Entonces, las sanciones son multas, inhabilitación, cancelación de licencias, concesiones, derechos, otras autorizaciones,
clausura de locales o establecimientos. Y en el caso, tendríamos que estar ante un caso Odebrecht, por ejemplo, que se creó una empresa únicamente para cometer corrupción, ya estaríamos frente a una sanción de disolución, ¿no? De disolver la persona jurídica. Esto sin perjuicio del grave daño reputacional. Recuerden que uno de los activos más importantes hoy en día para una organización es su reputación, su imagen corporativa, su reputación corporativa. Y reponerse de un escándalo de corrupción puede tomar décadas. Así que con todo lo negativo que además ello implica, ¿no? Con todas las implicancias que se podrán imaginar. Imagínense una empresa procesada por corrupción, ¿no? Imagínense la escasa posibilidad de acceder a un crédito, a un financiamiento, a una operación bancaria, a una fusión con otra empresa, ¿no? Se los dejo a manera de reflexión. Y nada, espero que este conversatorio les haya sido útil, que los invito a investigar, que hay todavía muy poco escrito sobre corrupción, porque hay personas que por años, por décadas les ha convenido mantener de lado este tema, así que no hay mucho, los animo a investigar, los animo a conversar sobre el tema y cómo prevenirlo, y sobre todo los animo a difundir. Acá les dejo mis datos para los que quieran hacerme cualquier consulta, si tienen alguna duda, yo encantada de absolvérselas. Los amigos de IDEM también pueden contactar a los amigos de IDEM para hacerles llegar alguna pregunta o consulta. Y nada, nos encontramos en LinkedIn o en Instagram, o pueden seguirme para más contenido sobre prevención de corrupción. Muchas gracias. Hasta luego.